Los medios de comunicación que históricamente han defendido al neoliberalismo como El País de España, BBC Mundo, CNN, Fox, Deutsche Welle y otros más, en estos días atacan desesperadamente a Andrés Manuel López Obrador. La razón es porque el presidente de la Cuarta Transformación ha decidido apostar con todo por Pemex. Esto nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses hay detrás, en realidad, de esta desaforada reacción de la ultraderecha de México y del mundo? Los argumentos de estos voceros del mal son los siguientes. No debe invertirse ni un solo dólar en Pemex. Específicamente, no debe invertirse nada en la refinería de Dos Bocas. La argumentación es esta. Esos fondos deberían invertirse en la lucha contra el COVID-19. En otro video vamos a ocuparnos de las estrategias y de los retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema sanitario. En este video vamos a ocuparnos estrictamente del tema energético. Para comenzar, vamos a hacer una revisión geopolítica del tema. Norteamérica está conformada por 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. De esos 3 países, uno solo configura como un componente emergente, como un país emergente: México. La refinería de Dos Bocas estará terminada aproximadamente en unos 3 años, con una inversión de unos $8,000 millones. Para eso habrán pasado cualquiera de las siguientes 2 cosas. Se tendrá una vacuna o un tratamiento para el COVID-19, o en su defecto habremos aprendido a vivir con ella. Eso significa que ya se estarán llevando varios meses a marcha forzada produciendo bienes y servicios para salir de la segunda Gran Depresión conocida por la humanidad. Como van las cosas entre China y Estados Unidos, lo más probable es que para entonces se hayan agudizado esta guerra económica, esta guerra comercial entre las 2 grandes potencias del mundo. Si Estados Unidos no logra mejorar su relación con China, evidentemente va a buscar a alguien, o algún país, mejor dicho, que lo reemplace, pero en el ámbito de su influencia. La respuesta es obvia: México. El único país emergente en Norteamérica. Evidentemente, muchas grandes empresas de grandes marcas buscarán instalarse en el país azteca buscando mano de obra competitiva en Norteamérica. Y la pregunta es, ¿qué necesitan o qué necesitarán estos grandes complejos industriales para operar? Pues la respuesta también es obvia: energía. Sí, señores, energía. Y aquí evidentemente surge una pregunta. ¿México puede confiar el suministro de energía vital para el desarrollo de su industria a la que le puede proporcionar los Estados Unidos? Pregunta también obvia. La producción de petróleo de esquisto que se produce en Texas y en el sur de Oklahoma está pasando por muy malos momentos, y más de un analista señala que es muy probable que no sobreviva al COVID-19. Los costos de producción no justifican los precios internacionales. Si es que se ha seguido produciendo,
no es por un tema comercial, sino por el valor geopolítico que significa ser el primer productor de petróleo del mundo. Estas operaciones son evidentemente subsidiadas a través de inversiones, complejísimas todas, que se llevan a cabo a través de Wall Street. Para ser más específico, se trata de una telaraña de inversiones especulativas que, de acuerdo a más de un analista, el COVID-19 está poniendo en absoluta evidencia. En otras palabras, fortunas mal habidas que quedarán al descubierto frente a la opinión pública en el momento en el que haya que pagar la factura de esta farra especulativa. Recuerden que la riqueza no se genera a partir de la especulación, se genera a partir del trabajo. Y estos personajes de Wall Street no han producido un clavo en su vida. La primera víctima del COVID-19 ha sido la empresa petrolera Within Petroleum, que en los primeros días de abril se declaró en bancarrota. Pero el problema en realidad venía muy marcado ya desde el año pasado, o sea, del 2019. Exactamente a fines de ese año, 42 empresas se habían declarado en bancarrota. 42 empresas extractoras de petróleo de esquisto, con una deuda total de $25,000 millones. Abrir un pozo de extracción de petróleo de esquisto es carísimo. Cerrarlo es mucho, mucho más caro. En el año 2023, cuando la refinería de Dos Bocas esté operando, les aseguro que cualquier inversionista lo va a pensar muchas veces antes de poner $1 para volverlo a invertir en la extracción del mencionado hidrocarburo. Sí, claro, el precio del petróleo ahora tiene problemas, pero todo el mundo sabe que es un recurso insustituible, cuanto menos por ahora, para echar a andar cualquier industria. Eso es, evidentemente, lo que explica la desesperación de algunos sectores de la ultraderecha de Estados Unidos de involucrarse en un golpe privado, entre comillas, contra Maduro en Caracas, con la intención obvia de controlar los recursos energéticos de la cuenca del Orinoco. Al cierre de esta edición, México está produciendo el barril a $14 y lo está vendiendo a $22. Un negocio evidentemente lucrativo, altamente lucrativo incluso con esos precios. Eso hace que haya más de uno queriendo hincarle el diente a este negocito. Este negocio será mucho, mucho más rentable de aquí a 3 años, cuando Norteamérica esté a todo vapor tratando de salir de la recesión. Entonces, si Dos Bocas de aquí a 3 años llega a buen término, Pemex ya no solo vendería crudo, sino que vendería productos refinados, cuyo valor, todos sabemos, sería mucho, mucho más elevado. Se generarían puestos de trabajo en el estado de Tabasco, estado en el que la pobreza llega al 53.6%. Trabajo para la gente que realmente lo necesita.
Estados Unidos tiene 135 refinerías, en las que, por supuesto, les da valor agregado a todo el crudo que saca en su territorio y también, por supuesto, al crudo que puede traer de otras regiones del planeta. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué la ultraderecha del mundo, más específicamente, por qué la ultraderecha de México se araña ante el derecho de México de ser autosuficiente en el terreno energético? La respuesta es simple, muy simple en realidad. Lo que ellos quieren es que esas ganancias vayan a sus billeteras, gordas y mantecosas, y no quieren de ninguna manera que ese dinero sirva para atender a los sectores más vulnerables. Esto explica las respuestas histéricas de las viudas del neoliberalismo que ven cómo se acaban los tiempos en los que podían robarle el dinero y el destino a los más vulnerables, y que ahora esos recursos serán para favorecer al pueblo que nunca tuvo nada. Pero su temor mayor está justificado, tremendamente justificado. ¿Saben por qué? Porque si la apuesta de AMLO por Pemex funciona, estaría dando un mal ejemplo a toda Latinoamérica. Entonces los peruanos, con justo derecho, nos preguntaremos, ¿por qué permitimos que se lleven el gas de camisea a precios ridículos? O los ecuatorianos, por supuesto, se preguntarán, ¿por qué de su producción petrolera de 530,000 barriles diarios, solo 110,000 son refinados en la refinería de Esmeraldas? ¿Quién está ganando con el refinado de los 420,000 barriles diarios de diferencia? Cuando la cuarta transformación triunfe, habrán muchas preguntas que no solo surjan en México, sino en toda Latinoamérica. Y les aseguro que no habrán respuestas satisfactorias que dar por parte de los representantes del neoliberalismo.